Hay tres teorías que intentan explicar por qué hay personas que se muestran tan aprensivas cuando visitan un lugar en el que hubo una tragedia. Y esto es lo que dice la ciencia. Muchas de las personas que se adentran en lugares con una carga histórica negativa, donde sucedieron hechos horrorosos, como por ejemplo el campo de concentración de Auschwitz, confirman haber sentido sensaciones bastante malas, una opresión en el pecho, una tristeza o hasta ansiedad. Parece como si los lugares fueran un receptáculo de energía que, dependiendo de lo experimentado por muchas personas, se carga de energía positiva o negativa. ¿Es esto cierto? ¿Y qué explicaciones científicas o psicológicas se dan a esta serie de sentimientos buenos o malos que nos producen distintos sitios? Nuestro hábitat, por lo general, no tiende a ser tan neutral como parece. Las paredes hablan donde ha habido sufrimiento, miedo o violencia, con un lenguaje sensitivo que, según lo aprensivo que seas, puedes hacerte temblar o como mínimo ponerte la piel de gallina. La revista Popular Mechanics, que ha recopilado una serie de estudios sobre este tema, admite que existen tres teorías que explicarían este fenómeno. La presencia de residuos emocionales, como resultado de emociones negativas muy intensas, lo que sentimos en algún momento, o que se conoce como estrés geopático, que emana la propia Tierra. Por último, el hecho de que nuestras expectativas ante un lugar sean tan poderosas que acaben produciendo estas sensaciones. Todavía hay mucho que aprender sobre cómo los humanos son influenciados por los impactos emocionales que se dan en un entorno. Una de las explicaciones más interesantes que han tratado algunos estudios dentro del campo de la psicología es que el sistema nervioso humano es captar señales químicas que el cuerpo emite a través del sudor y las lágrimas. Dos secreciones biológicas que implican dolor, sufrimiento o como mínimo un esfuerzo físico importante. En este sentido, hay investigaciones que comprueban cómo la libido de los hombres disminuye en presencia de lágrimas femeninas y que estas señales químicas pueden llegar a persistir en el entorno. Por otro lado, hay otros estudios en los que se descubrió que las señales químicas producidas esta vez por hombres que sentían miedo o disgusto generaban una reacción interesante en las mujeres que estaban expuestas a ellas. Para demostrarlo, los científicos tomaron muestras del sudor de los hombres mientras asistían a una película de miedo o angustia y luego se las expusieron a las mujeres. Esta muestra de sudor por miedo produjo expresiones faciales de terror mientras realizaban una tarea visual, mientras que ellas pusieron una mueca de disgusto o asco. En otro estudio del 2015 se llegó a demostrar que la exposición al olor corporal de hombres que habían sentido emociones de felicidad o hilaridad produjo sentimientos positivos previamente. Los investigadores introdujeron un estado de miedo y felicidad a los participantes de los que se tomó muestra de sudor. Después, 36 mujeres fueron expuestas a ellas. Aquellas que olieron el sudor de los que estuvieron expuestos al miedo tuvieron una reacción facial en la que movieron con más frecuencia el músculo frontal medial, el encargado de elevar las cejas, una mueca clásica de terror o de preocupación. En cambio, las que estuvieron expuestas al sudor feliz
eran más propensas a dibujar sonrisas en sus caras. Esto llevó a los científicos a pensar que, si en realidad el bienestar o el malestar puede transmitirse por señales químicas muy concretas. Ante esta conclusión cabe preguntarse si los animales, al igual que los humanos, son capaces de detectar estas señales y con ello responder con miedo o temor. Hay múltiples estudios que si confirman que estos responden a señales ambientales que no percibimos, o al menos no conscientemente, como por ejemplo un aumento de sus niveles de hormonas del estrés ante las tormentas o reacciones a terremotos o maremotos, asegura Brian Helmuth, profesor de Ciencias Medioambientales y Políticas Públicas de la Universidad de Northern en Boston. Si efectivamente los científicos hablan de agujeros positivos originados por tensiones en las rocas profundas de la Tierra que crean una especie de estrés geológico que los animales pueden captar. Estos fluyen de forma rápida desde la corteza hasta la superficie terrestre, donde ionizan las moléculas de aire de la zona en la que se da el terremoto, avisando a las criaturas con ondas electromagnéticas de frecuencia ultra baja, indetectables para el ser humano, de que ahí se va a producir una catástrofe. Evidentemente esto solo se aplica a desastres naturales, por lo que no es aplicable a los humanos, ni mucho menos sirve el ejemplo. Creo que todavía hay mucho que aprender sobre cómo los humanos son influenciados por su entorno y especialmente por los impactos emocionales, físicos y psicológicos del daño en un lugar concreto provocado por otros humanos, admite Helmuth. Ahora bien, ¿de dónde viene el término estrés geopático? ¿Acaso la corteza terrestre infunde de cierta sensación de ansiedad a los seres humanos en ciertas localizaciones? El término nace del médico alemán Gustav Friedrich von Pohl, quien pensaba que ciertas fallas geológicas, es decir, la fractura de dos trozos de roca terrestre de energía radiada por la Tierra, estaban relacionadas con la prevalencia del cáncer en ciertas poblaciones. En este caso de la ciudad que investigó Wilhelmsburg, resulta que todas las personas que fallecieron por cáncer desde que tenían registros habían dormido en camas sobre estas líneas de tensión geopáticas, lo que llevó al médico a patentar el término. Las personas forman asociaciones de forma rápida y automática de lugares con recuerdos propios. Según los defensores de la teoría del estrés geopático, hay ciertas zonas de la Tierra donde pueden causar problemas de salud en humanos, sobre todo en túneles, alcantarillas, tuberías, líneas de metro, depósitos minerales o canales de agua subterránea, donde se distorsiona la vibración que emite la Tierra, haciéndolos más propensos a enfermedades como el cáncer. Obviamente, esta es una teoría desechada por la ciencia más ortodoxa, ya que, por supuesto, influyen muchísimas cosas relacionadas con el ambiente o con el contexto o hábitos de cada uno en poder desarrollar alguna que otra enfermedad.